Bien, ahora vamos a hablar del vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? Bueno, como su nombre da una pista, es un vector cuya magnitud es igual a la unidad, es decir, a 1. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué me sirve un vector que su magnitud es 1? O sea, ¿cuál es la utilidad? Bueno, la utilidad del vector unitario es la de dar o indicar, ¿verdad?, una dirección o una orientación, ¿verdad? Orientación. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un número y yo quiero que obtenga la orientación de cierto vector, yo lo que hago es multiplicarlo por el vector unitario, de manera que la magnitud de ese número no va a cambiar, pero sí va a obtener una orientación. Entonces, básicamente el vector unitario se usa para direccionar. Pero bueno, vamos a ver algo. ¿Cómo obtengo un vector unitario? A partir de un vector común corriente. Bueno, imaginemos que tenemos aquí el vector m. Tengo el vector m acá, que es, vamos a expresarlo en forma polar primero. Entonces vamos a decir que son 35 metros con un ángulo de 30 grados. Este es mi vector m. ¿Cuál sería el vector unitario correspondiente a este vector en particular? Bueno, lo primero es que vector unitario se escribe con esta notación. El vector, pero aquí, como con un triangulito arriba. Esto indica que esto es un vector unitario. ¿A qué es igual el vector unitario entonces? El vector unitario es igual a ¿qué? Al vector en cuestión, en este caso m, entre la magnitud del vector. Entonces vamos a recalcar esto. Este es el vector. Esta es la magnitud del vector. Y entonces ese cociente sería igual al vector unitario. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular ese vector ahora? Bueno, voy a sustituir simplemente. Mi vector unitario en m será igual al vector m. En este caso son 35 metros con un ángulo de 30 grados. Entonces ahora debo dividir entre la magnitud del vector. Aquí es súper fácil porque el vector está expresado en forma polar ya. De manera que esta es la magnitud m. 35 metros. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi vector unitario entonces? Bueno, acá, como pueden imaginarse, solo las longitudes se dividen. Así que 35 metros entre 35 metros es 1. Y simplemente queda el ángulo 30 grados. Súper fácil, ¿verdad? Lamento decirle que esto prácticamente no se usa. Obviamente, el vector unitario tiene magnitud 1, como habíamos dicho, no hay ninguna sorpresa, pero se mantiene la dirección. ¿Por qué? Precisamente es un vector director. Pero esto casi nunca lo van a ver. Lo que van a ver es un vector expresado en forma rectangular al que hay que buscar el vector unitario. Entonces vamos a decir que tenemos el vector n y vamos a expresar el vector n en forma rectangular
y vamos a decir que es 5.2 metros, no, menos 5.2 metros, 3.8 metros. Entonces aquí está en forma rectangular. Quiero hallar el vector n en forma, el vector unitario. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, que el vector unitario n va a ser igual a ¿qué? Al vector n entre la magnitud del vector n. Simplemente voy a sustituir ahora. ¿Qué voy a tener? Menos 5.2 metros, 3.8 metros, y esto dividirlo entre n, o la magnitud del vector. Aquí ya no está tan fácil porque no tengo la magnitud. Aquí lo que tengo son las componentes del vector. ¿Recuerdan? Esto sería la componente en x, esto sería la componente en y. Para yo hallar la magnitud, si recuerdan que vimos anteriormente, la magnitud será igual a ¿qué? A las componentes al cuadrado sumadas y la raíz de esto. De manera que ahora yo simplemente voy a sustituir para hallar la magnitud de este vector, menos 5.2 metros al cuadrado más 3.8 metros al cuadrado. Chan, 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 chan. Sigo. Mi magnitud. Recuerden que un número negativo al cuadrado es positivo cuando se eleva al cuadrado. Así que, ¿qué vamos a tener acá? Recuerden que las unidades también se elevan. Así que vamos a tener 27. Deberíamos mantener solamente de dos cifras, pero vamos a poner 0,4 metros cuadrados. Y aquí vamos a tener 14,44 metros cuadrados. Si sumo esto, tendremos aproximadamente 41.48 metros cuadrados. Si saco la raíz a esto, finalmente, la raíz positiva, ¿cierto? Tendré la magnitud de mi vector, que es de aproximadamente 6.44. Recuerden que a las unidades también se le realiza la operación, en este caso la raíz cuadrada. Así que quedaría finalmente en metros. Así que ahora es que tengo mi magnitud del vector. ¿Qué hago ahora? Vuelvo para acá. Recordemos entonces que, vector unitario es igual al vector entre la magnitud. Ya hallé la magnitud, 6.44 metros. Una vez más, fíjense que la magnitud siempre debe ser mayor que la mayor de las componentes. Es decir, que si la componente más larga es 5.2, la magnitud del vector obligatoriamente tiene que dar más de 5.2. Si no, revisa porque hizo algo mal. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Bueno, sigamos por aquí abajo a escribir nuestro vector unitario n, que va a ser igual a ¿qué? Fíjense acá, yo voy a dividir cada componente entre la magnitud. Así que será igual, vamos a ponerlo así, menos 5.2 metros entre 6.44 metros. O sea, el 6.44 está dividiendo todo. 3.8 metros, 6.44 metros. Este sería mi vector unitario. N, ¿verdad?
Entonces, si hago estas divisiones, ¿qué voy a obtener? 5.2 metros entre 6.44 metros. Metro con metro se va, ¿verdad? Se cancela. Voy a tener aquí, voy a intentar no redondear demasiado, 0,87, coma, aquí 3.8 entre 6.44, 0.59. Esto es lo que voy a tener. Metro con metro también se cancela. De manera que el vector unitario no tiene unidades de medida. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Que este es mi vector unitario. ¿Cómo yo sé si está bien o si está mal? Bueno, la primera pista es que las componentes del vector unitario, todas, tienen que ser menores a 1. ¿Por qué? Porque la magnitud del vector unitario tiene que ser igual a 1. Podemos comprobar esto fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, antes que eso, quiero comentarles que si este es el vector n, la magnitud del vector n también se expresa así. O sea, encerrar algo entre barras es lo mismo que decir la magnitud de eso. Así que la magnitud del vector unitario, ¿cómo la calculamos? Bueno, como la magnitud de cualquier vector, la raíz cuadrada de la suma cuadrada de sus componentes, 0.807 al cuadrado más 0.59 al cuadrado. Esto sería la magnitud del vector unitario. Voy a desarrollar un poquito aquí. 0.807 por 0.807, ¿cuánto es? 0.651, vamos a decir, más 0.59 por 0.59, ¿cuánto es aproximadamente? 0.348. Si yo sumo estas dos cosas, que es lo que voy a tener acá, ¿cuánto me da? 0.651 más 0.348 me da 0.999. Si le saco la raíz a este número, ¿qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener algo muy parecido, 0.9995, que es aproximadamente 1. Entonces, hemos comprobado que lo que hicimos estaba bien, ya que la magnitud de este vector es 1. Entonces, ya aquí sabemos cómo hallar el vector unitario de cualquier vector. Simplemente dividimos cada componente entre su magnitud. Ahora bien, estos vectores que dan dirección son muy útiles, y en física hay 3 que son muy importantes. Entonces, veamos algo. En física tenemos el eje horizontal y vertical, que se conocen como X y Y. Estos son los ejes que definen un plano. Pero hay un tercer eje, que es el eje de la profundidad. Se puede imaginar esta raya como saliendo de la pantalla, que es el eje Z. Entonces, cuando tenemos un vector con componentes en X y Y, significa que está en el plano. Pero cuando vemos un vector con componentes en X, en Y y en Z, estamos en el espacio. O sea, ya estamos en 3 dimensiones. De manera que no se sorprenda si usted ve un vector, por ejemplo, el vector P,
de esta manera, digamos menos 3,4,8. Si usted ve esas tres componentes, simplemente eso indica que este está en el eje X, este está en el eje Y y este está en el eje Z. Y bueno, si usted fuera a hallar la magnitud de este vector, no se preocupe, sería algo muy similar a lo que hemos estado viendo. Si la magnitud de un vector en 2 dimensiones era sumar las componentes, ahora también, solo que va a sumar 3 componentes, en X, en Y y en Z. Y esta sería la magnitud. Pero, lo que quiero resaltar en este momento es que cada uno de estos ejes tiene una dirección determinada. Entonces, cada uno de estos ejes tiene vectores unitarios especialmente definidos para ellos. Es decir, el eje X tiene un vector unitario que cuando acompaña un número, ya simplemente eso indica que está en el eje X, que es el vector unitario Y. Lo mismo para el eje Y. El eje Y también tiene su correspondiente vector unitario que indica que cualquier número que lo acompañe está en esa dirección del eje Y, que es el vector J. Y bueno, similarmente, para el eje Z hay un vector unitario correspondiente que es el vector K. Entonces tenemos que para los ejes X, Y, Z hay vectores unitarios y JK, que bueno, como hemos visto, simplemente indican la dirección de un número. De manera que un vector también puede escribirse. Vamos a tomar el caso de este mismo vector P en función de los vectores unitarios. Entonces, ¿qué vamos a tener? El vector P, ¿a qué es igual? Bueno, a un menos 3. ¿Pero en qué dirección está ese menos 3? En el eje X. ¿Pero en qué dirección? En la dirección Y. A esto le voy a sumar otro vector, que es el vector que se corresponde a un 4 que está en el eje Y. ¿Pero qué dirección es? La dirección J. Y bueno, el 8 que está en el eje Z, por lo tanto, tiene la dirección K. Esta es una manera bastante usual de expresar los vectores, que bueno, sigue siendo la forma rectangular, pero en función de los vectores unitarios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el menos 3 es la componente en X, porque tiene el vector unitario de la X, del eje X. El 4 es la componente en Y. ¿Por qué? Porque tiene el vector unitario J. Y el 8 es la componente en Z. ¿Por qué? Porque tiene el vector unitario en Z. Entonces, estos números simplemente indican a qué eje corresponden, según, ¿verdad?, los vectores unitarios que le acompañan. Entonces, si por ejemplo yo tengo un vector S que es 7J más I, ¿cómo escribir esto en coordenadas como las que hemos estado viendo hasta ahora? Bueno, el vector S, voy a escribir mis coordenadas ahora. Debería ser coordenada en X, ¿verdad? Coma, coordenada en Y,
coma, coordenada en z, ¿verdad? Sí hay, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la coordenada en x? ¿Cuál es la componente en x? Bueno, aquí yo voy a buscar cuál es el vector unitario en x. Y, ok. ¿Y qué número acompaña y? Bueno, aquí no se ve ninguno, ¿verdad? Así que es un 1 que no se marca. 1 por y. Entonces, ahora voy a buscar cuál es la coordenada en y. Voy a buscar cuál es el vector unitario de y, j. ¿Quién acompaña a j? 7. Pues 7. A ver, la coordenada en z en el espacio, ¿verdad? Que correspondería al vector unitario en k. Aquí no hay k, aquí no hay k, así que esto es 0. De manera que el vector s, esto mismo, puede ser escrito de esta manera, 1,7. Entonces tengan mucho cuidado porque mientras que cuando lo escribo en forma de coordenada hay un orden predeterminado, x, y, z, cuando lo escribo de esta forma, como la que hemos visto acá arriba, en función de los vectores unitarios, no necesariamente deben estar en orden, simplemente es una suma de vectores y jk en cualquier orden. Y bueno, básicamente eso.